Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy bienvenidos al ciberespacio. Soy el doctor Marcelo Mascheroni, director general de BIW Group Área Pacífico, y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada, patrocinada por nuestra compañía. Espero que la disfruten y que sea de una gran contribución para sus tareas cotidianas. BW Sistema de Implantes, poniendo el implante al alcance de tu paciente. Agradecemos de nuevo una vez el espacio acá en I+D para presentar acá al doctor Daniel. Esperamos que esta conferencia sea más que útil para ustedes y que estén en contacto con nosotros a través de I+D o nuestro portal electrónico. Gracias. Gracias, buenos días, Elena. Muchas gracias, Héctor. Gracias, amigos de I+D. Bueno, pues les agradezco una vez más por haber conectado y sintonizado esta nueva forma de trabajo. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y espero que los próximos minutos, 60 minutos de información, podamos compartir y aprovechar un poco más sobre este tema de implantología, que a todos nos atañe y que, bueno, es la ruta del futuro. No podemos escapar a ella, tenemos que subirnos al tren. Es un gusto para mí también el haber pertenecido a varias instituciones, haber estudiado en la UNAM, que siempre será mi casa, y ahora compartir lo aprendido y lo caminado en diferentes instituciones. Les quiero enviar un saludo a los alumnos de los posgrados donde estoy dando clases ahora en día, a los diplomados, y un saludo también a la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, que es con quien ahora trabajo y redoble esfuerzos en los temas de educación continua. Hoy vamos a hablar acerca de parámetros y soluciones en el tratamiento con implantes dentales. Es importante el poder entender cuál es el reto, es importante poder saber a qué nos estamos enfrentando, y es importante entender muchas cosas. Primero, sería bueno definir qué es la zona estética. ¿Okay? De acuerdo al consenso de 2004 publicado por Belzer, definimos la zona estética como cualquier segmento dentoalveolar visible en una sonrisa. Es decir, puede ser cualquier área de importancia estética para el paciente. Nosotros estamos acostumbrados a definir la zona estética como una zona en segmento anterior. No necesariamente es así. Hablar de zona estética es hablar de una zona que le importa al paciente. Nosotros estamos viendo aquí unos rostros muy augustos, ¿no? Muy serios. Y obviamente surge la pregunta, ¿qué zona le interesará más a estos pacientes mostrar? ¿Cuál es la zona de sonrisa que ellos están buscando, ¿no? Les hacemos cuchicuchi a los pacientes, ¿no? Para ver. Y aquí viene la preocupación. ¿Cuál es la zona estética en todos ellos? ¿Sus sonrisas son discretas? ¿Son sonrisas que no demuestran o no exponen una
estética blanca y rosa. Claro que no, son sonrisas abiertas en donde todas las zonas son importantes para el paciente. ¿Okay? Digo, podemos ver aquí un ejemplo. A veces no nos preocupamos por la colocación de implantes en segmento posterior. Pensamos que para qué vamos a invertir esfuerzos en regenerar y hacer otro tipo de cosas. Realmente son zonas especiales para el paciente. ¿Okay? Entonces, en el tratamiento de la zona estética, ¿por dónde vamos a comenzar? Esa es una buena pregunta. ¿Qué empiezo a visualizar? ¿Cómo puedo comenzar a entender esto? Quisiera iniciar este segmento de análisis con referencias faciales en el plano lateral. Sabemos que los dientes, a final de cuentas, son responsables junto con el complejo del soporte labial. Entonces es importante analizar el soporte labial, visualizar quién lo está haciendo y si está cumpliendo con su trabajo. La línea de Ricketts, ¿no?, publicada desde 1982, se define como una línea que va de la punta de la nariz a la punta del mentón. Y bueno, estéticamente será un perfil recto si es que el labio inferior queda a 2 milímetros de la línea y el labio superior a 4, como aquí lo vemos. Tenemos otros parámetros que entender. Sabemos que se considera un labio estético o regular, como en la imagen del lado izquierdo, cuando el labio superior tiene una relación 2:3 con respecto al filtrum, ¿no?, que estamos viendo aquí. Sabemos también que hay un complejo ahí con la nariz, en donde el ángulo, si es de 90 grados hacia arriba, ¿okay?, ángulos mayores de 90 grados son más estéticos. Y obviamente eso se observa más en mujeres. Yo por eso me operé la nariz y me la hice hacia abajo, para verme más hombre, ¿okay?, más masculino. Bien, estos son los 3 tipos de perfiles que vemos, que analizamos en el plano lateral, y podemos observar desde un perfil recto a un perfil convexo y un perfil cóncavo. Esto es importante cuando estamos hablando de segmentos anteriores, porque definitivamente son los dientes los que soportan este perfil. En las referencias faciales en el plano frontal tenemos líneas horizontales y verticales. La línea del lado izquierdo, la línea central que divide al rostro en el lado izquierdo, y todas estas líneas que estamos viendo equidistantes nos podrían dar a entender que si el rostro coincide con esas zonas de referencia, pues tendremos un rostro lo más equilibrado entre zona izquierda y derecha. Aquí vemos el corte al ala de la nariz, ¿no? Esperamos que la línea bipupilar coincida. Vemos que hay una coincidencia en la línea bipupilar, y a pesar de que hay ligeras asimetrías en este rostro, es un rostro muy equilibrado. Así es como definimos también en el plano frontal las líneas y la estética de la cara, ¿no? Si nosotros utilizamos estas líneas de referencia, quisiéramos transportarlas, quisiéramos en un momento dado poder llevarlas a una boca que no tiene dientes, o que si los tiene quisiéramos visualizar en qué situación están. El análisis de estas líneas horizontales, es decir, la coincidencia del borde incisal con la línea bipupilar, es un tema que también ha preocupado a mucha gente. Todos estos autores, un montón de autores han escrito acerca de los bordes incisales, en sí el plano horizontal coincidente con el plano horizontal bipupilar. Sabemos que los dientes no siempre están alineados y que pudieran tener una inclinación de 2 grados. ¿Y qué pasa si son 2 grados? ¿La gente se dará cuenta? Esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, el tema es que estos autores han detectado que incluso con una divergencia de 3 grados, con el plano bipupilar, pues no es tan importante ni para quien lo presenta ni para quien lo ve muchas veces. Los ortodoncistas son los que están más interesados en estos asuntos, y realmente hemos visto que con una divergencia de 3 grados no pasa mucho. Entonces, bueno, es una suerte para nuestra pacientita con canteo de 3 grados, tener sus órganos dentales completos. Quizá no sea candidata a que nosotros hagamos mucho más por ella. Está dentro del rango, y esa es una preocupación constante con nuestros pacientes. Estas referencias extraorales nos van a llevar a referencias intraorales. Cada diente tiene una posición dentro del arco dental, cada espacio interproximal, cada tronera, cada zona tiene su propia definición, y cada zona va a complementar el esplendor y el equilibrio de una sonrisa. Ese equilibrio entre la estética blanca y la estética rosa. Pero la sonrisa no solamente son dientes. La sonrisa va a estar compuesta también de un andamio gingival y un soporte labial
por este complemento, el complemento radicular. Entonces, la forma de línea labial, una línea baja, una línea media, una línea alta, estas formas de línea labial nos van a poder mostrar desde el análisis qué tan importante es nuestro trabajo o qué tan fuerte es el reto y el complejo, ¿no? Definitivamente, si nosotros tenemos una sonrisa baja, ¿cuál podría ser la complicación si tuviéramos un problema como un tatuaje gingival, si tuviéramos un problema como una migración? Pues quizá no sería tan importante, pero si nuestro paciente presenta una línea de sonrisa alta, ahí vamos a tener un problemón si este paciente tiene alguna secuela. Entonces, ¿qué problema vamos a tener si de pronto perdemos una estructura dental? ¿Qué vamos a hacer con estos tejidos? ¿No? ¿Cómo los vamos a soportar? Bien, Palacci hace una clasificación acerca de estos defectos que se presentan una vez que se extraen los dientes. Y vemos, de acuerdo a la clasificación, clase 1, 2, 3 y 4, los problemas adyacentes que con ello llevan. Evidentemente, estos problemas son derivados de la resorción ósea, una resorción que es muy activa. Durante el primer año, estamos hablando de la pérdida del 25% de las estructuras, ¿no? A un tercer año que puede llegar hasta el 60% de la pérdida de la estructura. Entonces, nosotros ya podemos darnos cuenta que un paciente que lleva más de 2 años, más de 3 años con un defecto, con una pérdida de una raíz, ¿no? Una estructura de soporte alveolar, sabemos que el defecto va a ser grande y el problema es este. Si nosotros tenemos un paciente que está presentando una bonita sonrisa con este display, finalmente si nuestro paciente presenta este defecto, su sonrisa de todas maneras está obligada a llegar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el medio? ¿Cómo vamos a solucionar este problema, ¿no? Nosotros sabemos por múltiples investigaciones que la cortical en la lámina vestibular del proceso en el segmento anterior es muy delgada y que casi siempre se pierde dejando grandes defectos. Una vez que perdemos el soporte radicular, como yo les decía, pues las tablas tienden a hacer una convergencia porque viene un proceso de resorción. El asunto es que la posición dental no cambia. La posición dental sigue siendo la misma, la posición dental y la sonrisa del paciente sigue estando a la misma altura, ¿no? Y nosotros aquí es donde queremos trabajar y definir cosas. La colocación del implante va a ser importante, va a ser importantísima en todos los tenores, ¿no? En orientación, profundidad, angulación vestibular, palatina, en mesiodistal. Hablamos de colocación 3D y el concepto de 3D es un concepto muy publicado. Pero no nada más la colocación es importante. Yo creo que lo importante es definir desde el principio cuál es la meta, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Insisto, cuando nuestro paciente tiene una sonrisa baja, pues quizá el reto disminuye un poco. Pero si nuestro paciente tiene una sonrisa alta, pues el reto es mayor y tenemos que afrontar y tomar decisiones. A veces las decisiones son equivocadas y se colocan implantes muchas ocasiones en intentos de devolver las estructuras perdidas. No siempre vamos a lograr el éxito colocando implantes, quizás necesitamos regenerar primero. Ahora, el tema es que no todas las colocaciones con profundidad tampoco son contraindicadas. A veces, pacientes que no son candidatos a la regeneración son buenos candidatos a recibir prótesis dentales, prótesis dentogingivales. Y esto solo depende del éxito en la colocación del implante. Entonces, no nada más el problema es diagnosticar la falta de estructura, sino también tener pericia en el momento de operar. Tenemos aquí una estructura a gran profundidad, ¿no? Un gran defecto, una premaxila. Es un pacientito que rehabilitó el doctor José Luis Medina Garfias, diplomado de implantología, a quien mando un saludo en Morelia, igual que al doctor Carrasco, titular del mismo. Bueno, en estos casos donde vemos grandes defectos y vemos estos problemas a resolver, también vemos la mala colocación en el implante. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? ¿La falta de regeneración? El problema no es ese. El problema no es la falta de regeneración. El problema es la falta de tino o quizá la necesidad de poner un alcoholímetro
¿no? Entre el quirófano y el pasillo del operatorio, sería bueno. Pero bueno, el tema es, esta colocación finalmente es absurda, ¿no? Porque no nos permite rehabilitar, independientemente de la buena integración que ya tienen las estructuras, ¿no? Y los implantes. Aquí tenemos otro caso en donde, insisto de nuevo, el problema no es la gran profundidad ni la falta de regeneración. El problema es la falta de visión protésica en el momento de la colocación. Eso es importante entenderlo. Bien, ya también Busser, en sus múltiples publicaciones, menciona sobre el problema y lo complejo que puede ser un paciente al cual se le va a hacer un proceso de regeneración y después de colocación de implantes. Yo estoy de acuerdo con ello. Hay tratamientos que son complejos, ¿no? Todos los procedimientos de aumento en dos tiempos son clasificados como situaciones clínicas complejas, pero eso no tiene nada que ver con pacientes a los cuales se les pueden colocar implantes sin regeneración a gran profundidad, pueden ser rehabilitados con estructuras. Entonces hay que atenernos a la pericia y seguir preparándonos para poder diagnosticar esto. Anita en su bibliografía menciona algunas de las situaciones clínicas que son recurrentes y más o menos una forma fácil de visualizar las diferentes rehabilitaciones, ¿no? Del lado izquierdo vemos una rehabilitación colocada sobre implantes a tope, es decir, el dispar entre la distancia interarcos permite que en un momento dado las estructuras con implantes simples, sencillas, puedan ser solucionables. Después vemos unas estructuras un poco más complejas, es decir, distancias verticales mayores, en donde ya nuestro implante no puede ir a tope. Una rehabilitación va a requerir una estructura básica, pero finalmente una estructura, un telescopio, y así, ¿no? Lo vemos del lado derecho, una estructura fija un poco más compleja, ya incluso está abordando una premaxila, como el caso que les mostré anteriormente, y finalmente, cuando el problema del soporte labial es mayúsculo, ¿no? Cuando no hay opción y no hay forma de tener soporte labial, pues aún así existe una solución con implantes, con las sobredentaduras. Y eso es importante visualizarlo. ¿Cuál es el paciente que tenemos enfrente? ¿Cuál es el reto que tenemos enfrente? Eso es lo importante. Ya también Salama nos hace una referencia acerca de la importancia de la colocación de implantes y de las estructuras remanentes que tenemos a los lados. Hablamos de distancias diente a diente apóntico, implante póntico, etcétera, para poder tener certeza y poder predecir si se va a formar o no la papila, ayudándonos a darle una solución más funcional a los pacientes, además de estética. Sabemos que los implantes deberían de estar colocados como límite a 1.5 milímetros de estructuras dentales adyacentes. Deben de tener una profundidad también adecuada, pero bueno, a mí lo que me interesa de esto, no, que ustedes ya también lo han manejado, es que de alguna manera manejan o entienden la importancia de la profundidad del implante, pero nunca se ponen a trabajar y a visualizar acerca de los pilares protésicos y su espesor. Es decir, conocen la solución quirúrgica, conocen los implantes, conocen la forma, pero no conocen las posibles soluciones protésicas. Y eso es un problema. Aquí la comunicación es primordial. No solamente importa colocar un implante, importa saber cómo rehabilitarlo y también saber si es rehabilitable. Entonces, los invito a que se acerquen a sus casas comerciales, a que quien haga fase protésica entienda la quirúrgica y que quien haga fase quirúrgica también conozca un poco de la parte protésica y sepa que sus implantes colocados van a tener posibilidad de ser restaurados con éxito sin que las conexiones estrangulen esa estética rosa, generando resaciones en la mayoría de las ocasiones. Muy bien, uso de provisionales en implantología, uso de provisionales en segmentos anteriores. ¿Cuándo hacerlo? Yo creo que siempre. Yo creo que siempre que podamos colocar una prótesis provisional, vamos a tener un antecedente antes de la prótesis fija. Evidentemente eso nos va a representar un costo, eso lo entiendo, y para el paciente también, pero la certeza del diagnóstico por medio de provisionales que te da el tratamiento es importantísima.
Estamos viendo aquí un caso de unas raíces pequeñas, son no centrales, que ya no tienen esperanza, centrales con movilidad, después de un tratamiento largo de ortodoncia, 4 años. Estos dientes no dejan de moverse, fueron ferulizados con fibra de vidrio, finalmente decidimos extraerlos. En el momento de hacer las extracciones, completamos un protocolo. Este protocolo es por medio de silicón, de máscaras de silicón, vemos los restos alveolares. En un momento dado, nosotros tenemos que previsualizar cómo vamos a hacer estas extracciones, pero sobre todo el complejo que se viene después de ello. Si nosotros extraemos estos dientes, ¿qué va a quedar? Pues un alveolo. Si nosotros colocamos los implantes, ¿qué se va a formar? Esperamos que se forme hueso. Lo que seguramente vamos a tener es un defecto. Eso es importante visualizarlo. Todo mundo tenemos que atenernos al proceso de remodelación de las estructuras. Aquí vemos el volumen que se generan en las raíces. Vemos un volumen que están generando los centrales. Ya Buser también habla de esta línea, de la línea de Buser, marca con, donde ustedes ven el gráfico en la zona verde, es la zona de predictibilidad en el volumen para no tener colapsos, para no tener el implante saliendo o emergiendo por vestibular. En el momento de nosotros visualizar la extracción, también deberíamos de visualizar la colocación. Eso es un tema importante, es un tema de comunicación entre nuestros cirujanos y rehabilitadores, y es un tema que tenemos que tomar en cuenta siempre en todo diagnóstico. Recuerden, todo lo que se hace antes, todas las acciones llevadas a cabo antes en el paciente durante el diagnóstico van a ser correctivas. Después del tratamiento ya son pretextos. Aquí vemos cómo se van a visualizar los provisionales. Sabemos que clínicamente va a haber cambios, va a haber diferencias en el momento de operar por las condiciones locales, porque la premaxila tiene, o el proceso residual y alveolar tiene otra inclinación, pero nosotros tenemos que tener ya un volumen entendido, ¿no?, y visualizado en el momento de operar. Aquí estamos viendo la colocación en el fresado inicial, la colocación de una guía quirúrgica, y estamos viendo en el momento de estar colocando el implante que siempre vamos a visualizar la profundidad a la que el mismo está bajando. Debemos de saber siempre, aunque cirugías como estas, que son cirugías palatales, están teniendo boga hoy en día, eso no nos exime de poder visualizar la colocación de la plataforma en una zona adecuada. Estamos viendo aquí la colocación, y aquí vemos la profundidad a la que este protocolo específico de colocación de implantes promueve, ¿no? Aquí promovemos una óseo integración por arriba de la plataforma del implante. Este es un protocolo ya preestablecido por Anito en sus diferentes publicaciones. Son colocaciones subcrestales de aditamentos, pero que van a requerir forzosamente para su rehabilitación un cambio de plataforma. Entonces, ojo, si yo voy a colocar un implante a gran profundidad y no puedo hacer un cambio de plataforma o no tengo un pilar biomimético, va a ser una complicación y el riesgo de resorción es mayor. Bien, estamos viendo el fresado inicial, una colocación palatina, y vean toda la cantidad de tejido que tenemos hacia vestibular. Nosotros sabemos que necesitamos al menos 1.5 milímetros de tejido hacia vestibular para poder tener certeza en los volúmenes y en la no exposición de estructuras, en la no exposición de aditamentos protésicos. Bien, esta colocación posterior nos permite el conservar esos volúmenes y protésicamente nos ayuda también porque es mucho más fácil rehabilitar saliendo de una profundidad y de un segmento posterior. Aquí vemos la colocación de los implantes y vemos la colocación de los aditamentos protésicos, es decir, la distancia que estoy yo observando, este es el pilar, ya es la distancia neta para rehabilitar. Entonces tenemos mucho más de 1 milímetro, más de 2 milímetros, pero esta es una distancia ya total. No es una distancia de colocación del implante y a ver qué sigue después o cómo lo coloco. Esto ya es una colocación neta. Vemos la forma de rehabilitar de manera inmediata, la colocación inmediata de los implantes, y aquí también quiero ser puntual. ¿Qué quiero yo al hacer una carga inmediata? ¿Qué quiero yo hacer
al momento de rehabilitar un implante en una fase inicial o en una fase 2? Bueno, yo lo que quiero es tener a los tejidos blandos lo más consentido que se pueda. Evidentemente las cargas inmediatas o la provisionalización es un tema más complejo de lo que parece. Todos queremos tratar a los implantes como dientes, ¿no? Queremos colocar un pilar macizo y rebasar un provisional. Y esa técnica no siempre es predecible, siempre deja excedentes subgingivales, genera problemas por falta de personalización. Entonces, aquí lo que vemos es una personalización de un aditamento. Estamos colocando aditamentos prefabricados, son pilares rectos, pero estos pilares rectos están modificados en una primera fase. Es decir, estamos colocando estructuras que consienten a los tejidos blandos y claro, es un problemón porque yo aquí ya tengo una emergencia vestibular, pero eso lo puedo reparar en resina. Y más fácil será reparar la resina que tratar de reparar los tejidos blandos después, ¿no? ¿Cómo le explicas al paciente una inflamación crónica post-colocación o carga inmediata, ¿no? Porque no quisiste reparar provisionales, o era más fácil rebasar un pilar recto? ¿Qué les parecen estos tejidos? Bastante consentidos, ¿verdad? Vemos que hay una buena formación de tejidos, vemos que hay unos tejidos estables, que están contentos, ¿no? Y esto es por el buen trato que les dimos, ¿sí? ¿Qué tan difícil será rehabilitar un caso así? Donde ya los volúmenes son perfectos, donde ya no tienes isquemias, donde ya no tienes nada. Pues eso es mucho mejor que tratar de averiguar qué podemos hacer después de un tornillo de cicatrización de fase 2 no personalizado, ¿ok? Bien, vamos a una siguiente y puntual observación con respecto a los pilares protésicos provisionales. No sé, yo no soy muy afecto a los provisionales de polímero, y lo están viendo en las radiografías. Si yo quiero saber con certeza si hubo un asentamiento, bueno, pues en un aditamento metálico puedo ver la certeza de ese asentamiento al implante. Y con el aditamento de polímero, ¿ustedes ven algo? No, yo tampoco. Y es espantoso no saber si estás pellizcando los tejidos, si los estás lastimando o si tu aditamento quedó abierto. Entonces, no digo que estén contraindicados, solo digo que me es incómodo no poder observar radiográficamente ni comprobar el buen asentamiento de los componentes. Bueno, vamos a hablar de rehabilitación personalizada con pilares prefabricados. ¿Esto es posible? ¿Se puede hacer? Bien, vamos a entrar a un casito rápido. Una muelita que ya no tiene esperanza, de lesión furcar, ya está tunelizada, se decide hacer la extracción. Aquí están viendo en su imagen izquierda una pequeña fase inicial en donde presamos los contornos del diente, ¿sí? Del diente, tratamos de entrar lo más pegadito al margen gingival, es decir, hacemos un bisel externo en la primera visita, en la visita de diagnóstico, y eso nos permite ganar un poquito de encía. Ustedes saben que la encía marginal es una liga, y entre menos volumen tengamos que abra, pues más va a tender a cerrar. Bueno, aquí lo que provocamos es eso. ¿Cuántas veces no nos quejamos de la necesidad de un alargamiento de corona? Porque la encía ahora ya se montó sobre el diente. Bueno, aquí lo estamos provocando. Entonces, fresamos en la parte externa. Esto no es una idea mía, esto está publicado. Bueno, fresamos, logramos que los tejidos gingivales se monten un poquito para ganar algo de tejido y entramos en la siguiente fase a hacer las extracciones. Consentimos al alveolo, hacemos una extracción con un daño controlado. Yo no quiero decir atraumática porque, pues bueno, que te hagan una extracción no le veo lo traumático por ningún lado. Vemos una colocación del implante. Evidentemente fue imposible meterlo en el septum. Vamos a colocar el implante en la zona distal, en la raíz distal, y voy a tener un cantilever mesial. Sí, un cantilever de pocos milímetros. La conexión lo soporta. La estructura y resistencia de un implante de plataforma ancha lo va a permitir y bueno, siempre que sea un cantilever, escoger, y siempre que podamos escoger, y debe de ser así, hacerlo hacia mesial. Si hay una diferencia, los cantilevers distales van a recibir más libras de presión, más kilogramos de presión en el sistema oclusal.
Entonces todos los cantilevers que se puedan diseñar siempre serán mesiales. Escuchábamos en el seminario del ICOI la semana pasada que si hay que pecar, mejor pecar hacia adelante y no por atrás, ¿verdad? Entonces cantilevers mesiales serán la opción. Aquí vemos el diseño de esta rehabilitación. Estamos utilizando un aditamento UCLA que me va a permitir generar o visualizar cómo voy a tener un volumen final, ¿no? Vemos aquí un encerado doméstico, así les llamo a los encerados del consultorio, que no le mandamos a nuestros grandes laboratorios. Son encerados rápidos que nos permiten ver más o menos en feo cómo podemos rehabilitar a nuestro paciente. Estos encerados se pueden atornillar, estos encerados se pueden probar en el paciente, y este es un paso importante. Si yo ya probé esta muela en feo en mi paciente y se la mando al laboratorio, ¿habrá una sorpresa para él? Pues claro que no, ya está probada la oclusión, volúmenes, tamaños, cómo se comporta el tejido blando con el paciente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues yo ya puedo definir que si este patrón de cera lo embellece el laboratorio y decide escanearlo, pues me puede regresar este tipo de restauración, ¿no? Una restauración personalizada, claro, desde el aditamento hasta la emergencia. Pero ¿y si yo quisiera hacerlo con un aditamento prefabricado metálico? ¿Cuál sería la opción? Bueno, pues aquí la tenemos. Es un pilar prefabricado metálico en donde se va a montar o cementar una prótesis metal cerámica. Esta es una técnica de cementado ya también descrita por Yang en el 99, en donde estamos haciendo un telescopio o una cementación y de alguna manera nos permite llevar una restauración cementada al aditamento con cemento definitivo, llevarla y atornillarla al paciente. Entonces sí, estoy usando un aditamento prefabricado stock y estoy utilizando una corona metal cerámica stock también. Quién sabe si el laboratorio nos cobre más por hacerle el hoyo, ¿verdad? A esta prótesis, eso ya tendría que ser negociado por el laboratorio, porque esta es una prótesis para implante, ¿no? Y ya sabemos que los recursos para implantólogos son muy, muy caros. Bueno, vamos con nuestro paciente, cementamos fuera de boca. Esta es la gran ventaja de esta técnica. Yo cemento fuera de boca, quito los excedentes, pulo los excedentes fuera de boca. Aditamento prefabricado, corona metal cerámica, técnica de cementación, todo fuera de boca, y lo puedo llevar libre de problemas al paciente, ¿ok? Si este paciente llegara a tener un aflojamiento del tornillo, dicho sea de paso, puedo hacer un cambio de tornillo, no volver a torquear. Acuérdense que un tornillo que se aflojó es un tornillo que ya perdió el torque, eso es definitivo. Cambio el tornillo sin tener que tener problemas con la restauración. Y aquí vemos el platform switch, ¿no? Un cambio de plataforma en donde yo voy a tener amistad con mis tejidos óseos y donde espero tener una posible mejor adaptación de los tejidos marginales a la plataforma del implante. Entonces yo no creo por ningún motivo que aquí pueda llevarnos la sorpresa de la migración, nos podamos llevar este caso a ello, pero bueno, lo dejo ahí sobre el tintero. Vamos a ver otro caso de provisionalización y manejo de aditamentos estándares. Tenemos este pacientito en donde ya hay una combinación entre dientes deciduos y dientes permanentes. Alcanzan a ver la muelita, es una muelita decidua, en donde decidimos hacer la extracción porque ya no se puede seguir haciendo tratamientos operatorios. Este diente ya se mueve y ya le duele al paciente. Obviamente ya no tiene anclaje. Afortunadamente, esta lenta resorción de las raíces permitió dejar atrás de sí una cantidad de hueso importante. Tenemos la posibilidad de colocar un implante y además de hacer una carga inmediata, ¿no? Y así lo vamos a hacer. Los defectos marginales son importantes y nosotros tenemos que ver si el gap puede ser rellenado o no tan solo con la manipulación de tejidos, sin injertar. Vamos a verlo. Tenemos unas guías quirúrgicas y de contorno, aditamentos prefabricados para provisionalizar. Y aquí vemos una técnica de colocación. Se hizo una muy ligera elevación de seno. Aquí esta técnica quirúrgica fue hecha por la doctora Maya Zuluaga, a quien le mando un cariñoso saludo. La vi hace rato, pero se lo vuelvo a mandar antes de que me golpee. Vemos la colocación de los implantes en una buena posición. Y aquí vemos esta zona
donde les comentaba que se ha dicho una elevación, el torque es adecuado, el volumen es adecuado, la colocación es adecuada y decidimos hacer la carga inmediata. Ya en otros foros y en otras presentaciones previas nos han hecho favor de hablar de carga inmediata, sus indicaciones, no voy a ahondar más en el tema. Vemos una colocación inmediata, una carga inmediata, ¿sí? Y aquí vemos el proceso cicatrizal, cómo permitió que los volúmenes fueran adecuados. Aquí tenemos un volumen más adecuado para rehabilitar, en donde no hay sorpresas y donde los provisionales nuevamente nos permiten tener idea de cómo va a quedar la rehabilitación definitiva. ¿Ok? Vemos la cicatrización, no es buena, es buenísima, ¿sí? Vemos todos los volúmenes ocupados, 360 grados. Hacemos imágenes de rutina y finalmente les voy a mostrar algunas imágenes de la rehabilitación, ¿sí? Esto es lo que yo quiero. Este es el concepto que estoy manejando, un concepto de platform switch con una colocación de implante a profundidad y un manejo de tejidos blandos con mayor predictibilidad. Vemos la rehabilitación, finalmente, cómo está consintiendo a los tejidos. ¿Ok? ¿Qué vamos a evaluar en el momento de una colocación? ¿Qué vamos a evaluar en el momento de una rehabilitación? ¿Qué vamos a evaluar finalmente cuando un implante ya está en función y ya está en boca? Bueno, ya en algún momento, Furhauser en el 2005 genera un score, ¿no?, para la estética rosa, un índice PES, en donde se evalúa qué tal le va a la gente con implantes, ¿no? Se evalúa si la papila mesial está completa, si la papila distal está completa, si el nivel de tejidos blandos es adecuado, si el contorno de los tejidos es adecuado, la deficiencia del proceso, el color de los tejidos, la textura de los tejidos. Todas estas características superan al clásico, el paciente tiene o no triángulo negro. O sea, eso yo creo que ya no es un tema a discutir hoy en día, no en los segmentos a rehabilitación estética. Yo creo que los índices están hechos para utilizarse y ahora debemos ser más críticos porque saben que nuestros pacientes ya también son más críticos. Aquí vemos todas las zonas a evaluar. Estos índices se corrieron. Evidentemente se tuvieron que hacer varios estudios para poder ver la población en general, cómo se presentaba, población implantada, y se hicieron 1.200 índices PES, de los cuales se analizaron 8.400 variables, ¿no? Y encontramos con sorpresa que sí hubo 14 casos de altos índices, es decir, 13.6% de estos índices resultaron perfectos. Entonces, ¿es posible lograr la perfección? ¿Es posible lograr un alto índice? Claro que es posible, pero para poder lograrlo hay que buscarlo. Si no lo visualizas, ¿cómo vas a llegar a él? Belzer después hace una modificación en el 2009 a este índice y le agrega el índice WES. Es decir, ahora tenemos una evaluación en un índice PES y un índice WES. El índice PES queda un poco más resumido, no a todas las características, sino que queda un poco más resumido en cuanto a todas las estructuras. Vemos que se toman en cuenta todo: papila mesial, distal, curvatura, nivel, convexidad, etc. Y el índice WES se va a encargar de la estética blanca, es decir, aquello que todo el mundo olvidamos. Como implantólogos de pronto nos disculpamos porque la colocación fue muy buena y la rehabilitación protésica no. Yo creo que eso también debe tomarse en cuenta porque al final de cuentas sabemos que un paciente viene por un diente, viene por un implante, un paciente viene a reincorporarse a su día a día. Bien, aquí vemos los índices y claro, son cosas que debemos de buscar. A veces los aditamentos tendrán que ser prefabricados, muchas veces vamos a tener que tratar con aditamentos personalizados hechos a medida, pero creo que no hay pretexto para tener una buena manipulación de tejidos blandos y poder lograr perfección en los mismos, ¿no? Lograr el llenado total en segmentos mesiales y distales para que nuestra rehabilitación sea biomimética. Bien, hablemos rápidamente de prótesis fija. Vamos a hablar de características y tratamientos convencionales. Prótesis fija convencional, en donde la conexión va a tope. Este es un caso que operé con
con el doctor Armando Torres, a quien mando un saludo, al Grupo Ángeles también. Vemos una colocación en un defecto clase 1. El índice Pes-Wes aquí llegará a poder ser 20. O sea, a veces nos lo cuestionamos, ¿no? Podremos tener llenado mesial, distal, contorno de los tejidos, contorno de las papilas, volumen radicular, un índice Wes adecuado. Pues vamos a verlo. Así como está, no. Definitivamente no. Y ya nuestro paciente tiene un tornillo de cicatrización. Entonces, yo no puedo emerger ni intentar emerger con una prótesis saliendo de estos tejidos. Tengo que modificarlos. Y ¿saben qué? Para eso volvemos a usar provisionales. Estamos viendo un pin de impresión convencional. Es un pin de impresión que, si bien transfiere la posición del implante, no va a transferir lo que deseamos del implante. Va a transferir la posición como tal y los tejidos blandos como tal. Y así es como los tiene el paciente y así no los queremos. Vamos a recurrir a un implante, estamos visualizando los tejidos modificados en el modelo o la simulación de tejidos modificada. Este es un provisional atornillado que voy a poder ir engrosando de a poco para ir modificando esos tejidos. Voy a ir buscando llenar una papila mesial, llenar una papila distal. ¿Con qué? Pues con el fenómeno de Pascal, ¿no? Sabemos que los tejidos gingivales están altamente cargados de agua, son bolsas de agua prácticamente. Entonces vamos a empujarlos para que la presión nos lleve por presión positiva, nos haga el llenado negativo de los huecos que no queremos, que así permanezcan. Y aquí tenemos una manipulación completa. ¿Qué les parece? Ahora sí hay contornos, ahora sí hay papila mesial y distal. Creo que ya es más predecible trabajar en estos tejidos que en los otros. ¿Qué tal la modificación? Ahora ya podemos llegar a un índice mayor, tanto Pes como Wes. Usamos el provisional ahora, que tanto trabajo nos costó modificar, para modificar el pin de impresión. ¿Por qué? Porque ahora tenemos contornos diferentes, ahora tenemos ya contornos adecuados, contornos consentidos, ¿no? Tejidos blandos consentidos. Vamos a modificar el pin de impresión y esto nos va a permitir transferir información veraz al laboratorio. Es un trabajo que he efectuado por el doctor Giovanni Molina, quien también mando un abrazo. Yo mando saludos a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, el doctor Giovanni Molina, un gran ceramista, me hace favor de hacerme un patrón que vamos a escanear en su maquinota, ¿no? 4Forte. Aquí generamos un pilar individualizado y finalmente vamos a personalizar totalmente este pilar. No nada más tiene la forma personalizada, nosotros también vamos a colorear. Entonces, no solamente hablamos de volúmenes, hablamos también de color. Aquí entramos a otra dimensión, que es el color. Esta rehabilitación me va a permitir tener un mejor adecuado del manejo en la transición de los tejidos. ¿Y por qué no? No somos dioses. Si en un momento dado hay un descuido por parte del paciente en el cepillado, en la alimentación, muchas veces nuestros pacientes se cepillan perfecto, pero son víctimas de la delincuencia o a veces son víctimas de la violencia, ¿no? Las palomitas de maíz son expertas en meterse en este espacio y no podemos estar exentos de una migración. Bueno, esperemos que no, pero si es que migraran los tejidos, el pilar va a permitir seguir dando una mimética adecuada y quizá no sea necesaria cambiar esta restauración, ojalá, ¿verdad? Bien, vemos la modificación de posición, la propuesta, la llevada a punto, la colocada, y entonces ya vemos un llenado mesial, distal, una altura Pes-Wes aceptada, es decir, aquí podemos mimetizar diente-implante, es decir, entre la colocación del diente y la colocación del implante, ¿sí? Vemos las partes que estructuran esta pequeña rehabilitación, y ahora sí, tenemos un índice Pes-Wes de 20, bueno, ya ustedes lo podrán evaluar en su oficina o casa. Vemos otro caso en donde nuestro paciente sufre un trauma, viene un gran golpe, una fractura, evidentemente tenemos una muerte pulpar inmediata, pero curiosamente el diente que se fracturó sin salvación fue este, no el otro. Entonces la fractura viene en el tercio cervical, por abajo del mismo. No podemos hacer nada por este diente, pero sí podemos hacer mucho con el paciente. Entonces, primera pregunta,
Yo voy a perder esta estructura dental. ¿Voy a querer colocar un implante de forma inmediata? Bueno, muchos vamos a decir que sí, otros van a decir que no. Yo les diría que no, sin antes hacer un planteamiento al paciente. ¿Qué estabilidad tiene mi paciente? ¿Qué estabilidad oclusal tiene? Ninguna. No hay estabilidad oclusal, es una forma de morder bastante inadecuada. Si yo a mi paciente le propongo hacerse ortodoncia antes de colocarse ese diente, pues quizá pueda mejorar los tejidos, tener unas condiciones más adecuadas para todo el bienestar y rehabilitación final. Entonces, lo hicimos, lo propusimos, nuestro paciente aceptó, nos vamos a la vía de la ortodoncia, mejoramos las condiciones, los contornos y vamos a una colocación. Evidentemente, ustedes ya lo saben, todas extracciones pasan factura, ¿no? Y aquí estamos viendo que pasó la factura. Tenemos un colapso en el segmento anterior, no importa, lo vamos a fresar, lo vamos a expandir, vamos a colocar un implante con una activación biológica debido al PRGF, ahora bien llamado Entorret. Y aquí es donde estamos viendo la propuesta. Expandimos al grado tal de fracturar. Tenemos una fractura vestibular, estamos colocando el implante lo más adecuado en posición que podemos, y después de la buena colocación necesitamos un sobrecontorno. Vamos a sobrecontornear, vamos a buscar también injertos de tejido conectivo y tenemos nuestro combo, ¿no? Nuestra Big Mac implantológica. Ese chiste también lo escuché el fin de semana. Vemos la buena colocación, la sutura, ¿no? La doctora Singer nos hace el favor de suturar el caso y esperamos. Tenemos ya tejidos, tenemos no un defecto, ahora no tenemos un defecto vertical ni horizontal, tenemos un volumen adecuado. ¿Quién no quisiera operar en estas condiciones? Una fase 2. Vamos a la fase 2. Vean la cantidad de tejido ganado, es muchísimo. Tenemos mucho tejido vestibular para trabajar, mucho tejido palatino, mesial y distal, en un sitio post-extracción. Y además post-ortodoncia, que ustedes ya saben la ortodoncia, lo que a veces nos puede generar en alturas crestales. Bien, vemos la colocación del implante. Yo no voy a pasar aquí por un tornillo de fase 2, me voy directo al provisional, hago una provisionalización inmediata. Vemos el volumen que vamos a modificar, se forma un poco de isquemia, no nos preocupa. Vemos la evolución a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y ya cuando nuestros tejidos son más estables, tenemos que buscar este llenado. Y obviamente depende de muchas cosas. Uno, de la forma de la prótesis. Eso nos va a ayudar, sin duda. Pero también este tejido tiene un asunto. Este frenillo es aberrante. Tenemos que soltarlo para que se llene esta situación, ¿no? ¿Y por qué no hicimos antes el frenillo? Bueno, resulta poco divertido operar estas condiciones y además hacer la frenilectomía. Entonces no lo vamos a hacer en esta fase, definitivamente. Aquí estamos más preocupados por llenar y por cerrar y que no se expongan nuestros biomateriales que tener que hacer una frenilectomía posterior. Hacemos la frenilectomía y entonces sí, tenemos un llenado automático. ¿Ok? Ahora sí vemos un llenado que nos va a permitir negociar mejor la situación. Vemos la zona de provisionales más adecuada, con tejidos más contentos, más convencidos. Ahora sí, ¿se acuerdan de nuestro diente necrótico? Vamos a trabajar con él, lo preparamos. ¿Por qué no tiene color necrosis? Bueno, porque fue un biotratamiento. Nosotros lo interceptamos antes de que hubiera restos de oxidación al interior de los túbulos. Vemos cómo están conviviendo la terminación del diente con respecto a el provisional y cómo se mantienen los tejidos. Estos tejidos tienen un volumen adecuado, un contorno adecuado, están contentos y ahora sí podemos buscar un mejor índice. Modificamos el pin de impresión, la técnica que ya vieron anteriormente. Vamos a la fase de laboratorio y hacemos un pilar personalizado. Este pilar va a consentir a los tejidos en la emergencia inmediata. Tenemos muchos milímetros de emergencia en vertical, mismas que están aquí reflejadas, con un mínimo de tensión alrededor de la plataforma del implante, ¿sí? Y aquí vemos un volumen más adecuado. Un soporte y llevamos la terminación hasta los márgenes gingivales. Vemos la colocación
En un resumen del caso, ¿no? Paciente con fracturas, paciente con necesidad de ortodoncia, movimientos de ortodoncia, estabilidad oclusal, predictibilidad en el manejo de tejidos blandos y finalmente una colocación y un mantenimiento adecuado. Muy bien, vamos a la siguiente forma de prótesis fija. Esta es una forma en donde vamos a tener estructuras dentogingivales. Esta colocación del implante no la podíamos hacer en mejores condiciones, no era un paciente ya candidato a regenerar por muchas cuestiones, entre ellas la económica y tiempo. Colocamos de manera profunda y nosotros ya sabemos que va a ser una prótesis dentogingival. Ya desde antes la sabemos, tenemos una colocación adecuada para poder llevar a cabo esta rehabilitación, colocamos provisionales, tenemos problemas de color, el paciente lo sabe, nosotros también, y ¿quién da más, no? Tratamos de blanquear y es un paciente que ha tenido brackets, colocación y retiro de los mismos tantas veces que sus dientes están totalmente enmicados, ya no se blanquean. Entonces tiene restos dentro de la estructura dental que ya no permite el blanqueamiento, se blanquea en partes, en fin. La solución ideal protésica sería modificar el tono de todos los dientes por medio de carillas. Es algo que no pudimos hacer con el paciente, no pagó los injertos, la regeneración, menos la rehabilitación en extenso, y ni modo, tenemos que decidir diente blanco o diente amarillo. Así de dramático está esto. Bueno, utilizamos las nuevas técnicas, ¿no? Trabajamos con CAD/CAM. Este es un trabajo que hizo la doctora, el grupo, la doctora Bucio y la familia Bucio y el laboratorio Bucio en Morelia, CAD/CAM de Circonsan. Vemos el aditamento protésico biomimetizado, ¿no? Que soporta los márgenes, que le da predictibilidad al caso y evidentemente una prótesis más adaptada. Este tejido ahorita estaba enojado, les debo la imagen ya cuando tenemos la revisión post colocación, pero esto parece una pequeña cicatriz, o sea, no tenemos mayor problema. Bien, vemos algo más complicado, una estructura en un segmento posterior, una elevación de senos maxilar mayor, una colocación a gran profundidad sin regeneración en vertical, y este espacio, este gran espacio, lo vamos a rellenar con una prótesis dentogingival, una estructura. Entonces, vemos aquí el trabajo del laboratorio de Arturo Olivares, creación dental, a quien mando otro abrazo, todo el mundo manda abrazos. Vemos la prótesis dentogingival, las estructuras, y vemos cómo se mimetiza en el paciente, ¿sí? Entonces ahora tenemos tejidos dentales que parecería un injerto, más que un gran defecto en vertical, y evidentemente en la paciente el resultado es bueno, buenísimo. Se llena este triángulo, es una zona estética, definitivamente es una zona estética, aunque hablamos de segmento posterior, ¿no? Y estamos beneficiando a nuestro paciente. Vemos algo más complicado en cuanto a prótesis fija. Vamos a la prótesis fija de complemento total, en donde ya vamos a rehabilitar también parte de los tejidos que dan soporte labial, no nada más complementar la estructura gingival, sino el soporte labial. Vemos un caso rápido. Nuestra pacientita es una pacientita que al quitarse las prótesis tiene este colapso, ¿no? En ambos sentidos, tanto maxilar, labio inferior como labio superior. Al hacer una inspección, pues nos damos cuenta del por qué. Es una paciente portadora de prótesis totales que ya no puede seguir portando la prótesis inferior, por obvias razones. Se lastima el piso de boca, ya la prótesis está perforando constantemente el piso de boca, aquí ya no hay proceso residual, es una paciente candidata fija, ¿no? Hacemos el planteamiento, nuestra paciente acepta y vamos a ir por una colocación de prótesis fija, ¿ok? Colocamos, nuestra doctorcita Maya Zuluaga hace el favor de hacer la cirugía, el proceso de regeneración. En extenso colocamos aditamentos transepiteliales. Les doy un esquema rápido del sistema transepitelial. Tenemos implante, tubos extensores, aditamentos de fijación, sobre los cuales va un aditamento protésico y un tornillo final, tanto en el sistema Biomed como en el sistema BTI, etcétera, etcétera. Todos los transepiteliales son más o menos los mismos, desarmado, armado. Y aquí vemos el sistema cargado. Nosotros el día de la regeneración vamos a bloquear, después de que se cierre y se suture, vamos a bloquear con un dique de hule. No queremos contaminar con acrílico
estos tejidos, colocamos un dique de hule, acrilizamos, modificamos la prótesis, tenemos la prótesis temporal colocada en el paciente, vemos la solución a 3 meses ya de cicatrización, tomamos impresión, manufacturamos con los estándares que ya conocemos, ¿ok? Y esta va a ser una prótesis atornillada, metal acrílica, ¿ok? Es una estructura metálica totalmente rodeada de acrílico, excepto los aditamentos, hoy está. Entonces tenemos una envoltura total y aquí vemos un complejo, desde el borde incisal hasta la base de la estructura, todo el complejo que estamos supliendo, ¿sí? Soporte labial lo estamos supliendo con prótesis fija, ¿ok? Muy bien, una radiografía, arriba tenemos unos aditamentos esféricos para una sobredentadura. Espero que no se hayan dormido ya después de tantos minutos de oírle el mismo tono de voz. Vamos a un caso más extenso. Es un caso de regeneración, colocación de membranas, donde vamos finalmente a colocar los implantes y a buscar la prótesis fija. Hacemos estudios tomográficos, es importantísimo, siempre que puedan hagan una tomografía de las estructuras, les va a dar certeza al tratamiento. No es el tema, el diagnóstico el día de hoy, pero bueno, no puedo dejar de mencionarlo. Aquí vemos una provisionalización de la colocación de implantes, vemos una prueba en resina de la misma y finalmente una estructura maquinada, una réplica de la estructura que trae tejidos dentogingivales listas para atornillar. ¿Ok? Este es un resumen, ¿no? Paciente desdentado, colocación de implantes, ahora paciente con nuevos pilares, ¿no? Vemos la diferencia y vemos el reto de lo que aquí queremos montar, de lo que queremos ganar. Esta transición entre la gingiva y el volumen ganado post-injerto, este es volumen ganado post-injerto acá arriba, ¿sí? Nos va a ayudar a sostener este labio. ¿Okay? Una sonrisa de la paciente, esta es una sonrisa más adecuada, más estética, que nos permite tener certeza. Vamos a otro caso, ya prácticamente nos acercamos a la recta final, y es el caso de la prótesis removible. Este caso de prótesis removible es cuando definitivamente no vamos a ganar soporte labial adecuado con una prótesis fija. El soporte labial, si la colocación de implantes fuera en esta zona, requeriría que la prótesis saliera en L o menos L, ¿me explico? Y aún así no tendríamos soporte labial, el colapso es mucho. Aquí podemos ver con el templete tomográfico cómo estamos colapsados por 1 centímetro lateral y 1 centímetro vestibular. No hay manera, más de 1 centímetro. Aquí vemos la relación de los dientes con respecto al proceso. Vean esto no lo vamos a llenar con una prótesis fija atornillada. Vamos a generar más problemas al paciente de los que ya tiene. Este es un caso para sobredentaduras. Claro, va a ser una prótesis implanto soportada, a pesar de ser una dentadura, lo cual le da mayor predictibilidad en el movimiento, mejor dominio por parte del paciente, y este es el paciente en su fase inicial. O sea, este paciente fue maltratado, a este paciente se le propuso una prótesis fija. Este es el resultado de la propuesta de la prótesis fija. Es un tratamiento abominable, ¿no? No era un paciente candidato para ello, sin embargo se le hizo. Llega con nuestro equipo, vamos a rehabilitarlo. Esta es la radiografía inicial, vemos implantes sin ton ni son, vemos colocaciones complicadas de rehabilitar. Tenemos que pasar por una fase provisional para mejorar la posición de los tejidos, mejorar la colocación, la coloración de los mismos. Tratamos de cubrir con injertos estos implantes, no se puede, están totalmente contaminados, está toxificada la superficie. Este implante no tiene forma de rehabilitarse, tuvo forma de cobrarse, no de rehabilitarse. En la radiografía también vemos esto. Este hallazgo no es un tornillo del tomógrafo, no se perdió. Le pusieron un implante horizontal que también se cobró y que está fistulizando en esta zona. Bien, vamos a la rehabilitación de este caso complejo. ¿Cómo le hacemos para un paciente que ya sufrió odontología y que ya sufrió implantología? ¿Cómo lo convencemos de meterle más implantes dentales? ¿No? Es un tema. Bueno, ahí se los dejo, después les daré el secreto en otra conferencia.
Vamos a retirar implantes. De socio integramos varios implantes, ¿no? Entramos a la eliminación de tejidos, dientes que ya tampoco tenían solución por fístulas, por problemas múltiples, vamos a retirarlos. Hacemos una colocación y una carga inmediata, aquí la tenemos. La prótesis temporal superior es una sobredentadura implante soportada. La prótesis inferior es una prótesis de carga inmediata a implante soportada, y aquí vemos la fase transicional del laboratorio. ¿Cómo íbamos a sacar una pija con este defecto? ¿De dónde? Bueno, en fin, tenemos ya la sobredentadura maquinada en el laboratorio. Aquí tenemos un resumen rápido: radiografía, tratamiento, fracaso, radiografía, tratamiento, éxito. ¿Qué quiero comunicar con ustedes? ¿Por qué compartir estos datos con ustedes durante toda esta hora? Cada vez que yo veo un tratamiento, pienso que es como una galería, ¿no? En donde están exhibidos los cuadros, en donde están exhibidas las grandes estructuras. Yo creo que detrás de cada obra de arte hay trabajo, ¿no? Hay una realidad histórica del doctor que atendió, es una realidad histórica clínica del paciente que fue atendido, y que finalmente todos los esfuerzos, no me queda la menor duda que estamos haciendo por rehabilitar a los pacientes, deben ser esfuerzos bien remunerados, deben de ser esfuerzos que nos lleven a devolverle felicidad al paciente, devolverle salud, y a nosotros devolvernos la posibilidad y la confianza de seguir atendiendo gente. No critico nunca los casos que veo, siempre trato de buscar la realidad histórica. A veces la realidad histórica es triste. Quien colocó los implantes no tiene idea de lo que está haciendo, esa es una realidad. La crítica nunca es destructiva, ¿ok? ¿Qué concluyo de todo esto? Bueno, que debemos entender las necesidades del paciente y formular las soluciones. Todas las acciones llevadas a cabo para solucionar problemas antes del tratamiento, todas se llaman diagnóstico. Después del tratamiento, todo se llama pretexto. El paciente acude a la oficina por dientes. Idealmente se va a llevar función y estética, no se debe de llevar preocupaciones. ¿Okay? Debo agradecer a mi grupo de cirujanos, a la licenciada en odontología, especialista en perio Maya Zuluaga, al cirujano maxilofacial Carlos Carrasco, con quien trabajo arduamente en los trabajos de educación continua, al cirujano maxilofacial Armando Torres, que también tiene una actividad conmigo en el segmento implantológico importante, al cirujano maxilofacial Miguel Tapia, que también es director de la Facultad de Odontología de la Universidad de Michoacán y con quien estamos trabajando actualmente programas de difusión y actualización de implantología, al Grupo Clínico CADI, que es mi equipo de trabajo. Día a día somos 14 personas dedicadas a la rehabilitación y colocación de implantes, ¿no? Al Grupo BTI, alumnos de posgrados y diplomados que sé que me están escuchando, y compañeros con quienes actualmente trabajamos. Tenemos el gusto de compartir y tenemos el gusto de seguir educando. De nuevo, muchas gracias. Les dejo mi correo, mi contacto. Cualquier duda, por favor, háganmela saber. De verdad, gracias al grupo de I+D, gracias a Labserán por sus instalaciones, gracias a BW por patrocinar este tipo de conferencias, permitirnos acercarnos un poco más a la gente que no se puede desplazar por tiempo, por trabajo, por lo que sea. Y gracias a ustedes, sobre todo, por escuchar y conectarse a esta conferencia. Gracias nuevamente, que tengan un buen día.